países están tomando medidas cada vez más drásticas para evitar la propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dijo este martes que Estados Unidos pudiera convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus, en donde hasta el momento se registran más de 53,000 infectados y 680 muertos. La preocupación aumenta, sin embargo, pues hay líderes que están más preocupados por las restricciones y coinciden con Trump en la necesidad de volver al trabajo como sea. Escuchemos lo que dijo el vicegobernador del estado de Texas, Dan Patrick. Nadie vino a decirme que, como un adulto mayor, estaría dispuesto a tomar el riesgo de sobrevivir y, a cambio, mantener el país como el que todos los estadounidenses aman, por sus hijos y sus nietos. Y si esa es la opción, yo me sumo. Mi mensaje es: vamos de regreso al trabajo, vamos de regreso a vivir, seamos inteligentes al respecto. Y los que son mayores de 70 años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos el país. Increíble. Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó un aumento dramático en la tasa de infección en el estado. Ya son más de 25,000 contagiados, 210 muertos y 756 personas en cuidados intensivos. Cuomo aseguró que actualmente el estado tiene una capacidad aproximada de 53,000 camas de hospital, pero las nuevas proyecciones sugieren que Nueva York ahora necesitará cerca de 140,000. Y a causa de esta pandemia, posponen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión se anunció luego de una conversación del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Como dato interesante, en la historia solo se habían pospuesto las Olimpiadas 2 veces, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahora por el coronavirus. Los Juegos Olímpicos de Tokio se espera se celebren en el verano del hemisferio norte de 2021. Las autoridades japonesas y el Comité Olímpico Internacional habían estado resistiendo hasta ahora los llamados crecientes de autoridades y atletas para suspender los Juegos. Y también en México ha habido resistencia a adoptar medidas de emergencia. Hoy, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que el país está ante la fase 2 de propagación del virus. El funcionario agregó que espera que en los próximos 30 a 40 días se tomen medidas para tener menor transmisión del virus. En México hay 367 casos confirmados y, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a firmar un decreto para que se le otorgue un permiso a los adultos mayores para que se les permita estar en sus casas con un salario y con las prestaciones. El mandatario dijo que son ellos a los que más hay que cuidar durante este brote de COVID-19. Y el 8 de abril es la fecha programada para que Wuhan levante el bloqueo total. La ciudad china, que ha sido identificada como la cuna del COVID-19, tiene más de 2 meses confinada para evitar la propagación del virus. A partir de este miércoles, en varias ciudades de la provincia de Hubei, se permitirán los viajes para quienes tengan un código QR verde en sus teléfonos, indicativo de que están en buen estado de salud. Luego, esta flexibilización será ampliada a otras ciudades, incluyendo Wuhan. Y para esta edición especial me acompañan el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, quien está desde Washington, y también la doctora Zaret, psicóloga y colaboradora también de CNN. Nos acompaña desde nuestros estudios en Miami. Muy buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Y doctora, si me permite, vamos a comenzar hoy con el doctor Huerta, porque nuestros televidentes tienen muchas preguntas sobre los síntomas del coronavirus. Así que, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Hola María Lía, buenas noches, muy buenas noches a todos. Los síntomas más comunes del coronavirus hay que dividirlos en grupos. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido hasta ahora, María Lía, es que de 80 a 85% de las personas que se enferman con este coronavirus o no tienen síntomas, por lo tanto no hay nada que describir, o tienen síntomas muy leves. Por ejemplo, una tos un poco fastidiosa por 2 o 3 días, quizás un poco de congestión nasal y punto, no hay más. 80 a 85%.
Ya cuando entran en el 10 o 15% de personas con mayores síntomas, allí destaca la fiebre. Y es una fiebre alta en 39, 39 y medio grados en grados centígrados, que es alrededor de 103, 103.5 en grados Fahrenheit, y tienen dolor de garganta y una tos muy, muy seca, muy fastidiosa, que por momentos les quita el aire. Eso es para el grupo de 10 a 15%. Y hemos dicho, Marialel, varias veces, que hay un 5% de personas que son personas con condiciones preexistentes o personas de cualquier edad, trasplantadas, que tienen una disminución en su inmunidad y que se van a complicar. Y fíjate qué curioso, los clínicos le llaman el golpe de la segunda semana. ¿En qué consiste? En que la primera semana tienen los síntomas que te he dicho: dolor de cabeza, dolor de garganta, la tos, la fiebre alta, se sienten muy débiles, y cuando ya parece que están mejorando al comienzo de la segunda semana, de un momento a otro tienen una pérdida de aire muy intensa, falta de aire, y eso los lleva al hospital, y esos son los que van a necesitar unidad de cuidados intensivos y un ventilador. Sí, estos respiradores de los cuales se ha hablado mucho, especialmente en Estados Unidos, ante la falta precisamente de ellos, en este caso el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha hecho un llamado, y también el de California, por cierto, con respecto a estos respiradores. Doctor, vamos a seguir conversando con usted porque tengo entendido también, y acláreme eso antes de ir con la doctora Saret, que entre los síntomas ahora también inclusive está la pérdida de olfato y del gusto. Exactamente. En aquellos pacientes, ya sea del primer grupo, del que casi no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves, y del segundo grupo, más o menos el 30 al 50% en algunas series, sabes que no huelen, dejan de oler. Ayer conversé con un paciente, por ejemplo, en Miami, que me contaba que su amigo íntimo es cocinero, y esta semana, la semana que estuvo enfermo, le cocinó unos deliciosos tallarines y le dijo: huele, que esta pasta es deliciosa. Él olió y dijo: qué raro, que no puedo oler nada. Y me dice: le tuve que decir a mi amigo que olía maravilloso para que no se ofenda. Pero ese es un síntoma importante y que quisiéramos que la gente lo sepa. Una pérdida del olfato súbita podría ser uno de los síntomas del coronavirus. Increíble, doctor, cómo se van conociendo entonces más detalles sobre este coronavirus. Y quiero hablar con la doctora Saret porque ciertamente esta pandemia ha causado, ayer lo hablábamos también, muchísima angustia, ansiedad, inclusive miedo. Sabemos que una de las cosas recomendadas por los expertos de salud es quedarse en casa durante 15 días si se siente mal y, por supuesto, si es positivo al COVID-19. Pero, doctora, tengo entendido también que se han reportado casos de violencia en los hogares precisamente a raíz de todo esto. ¿Qué nos puede decir? Mira, Marial, efectivamente, estamos hablando, te voy a poner una circunstancia que todos los estamos viviendo. Millones de niños que no están yendo al colegio, millones de personas que se están quedando sin trabajo, están en un pequeño departamento, digamos, y entonces el estrés de la familia aumenta, los conflictos interpersonales aumentan, y si estamos hablando de familias de alto riesgo, por ejemplo, que son un matrimonio joven, por ejemplo, que tienen un niño con problemas, con necesidades especiales. O sea, eso ya es un hervidero que trae consigo acciones muy preocupantes. Lo que dice la UNICEF es que han aumentado los casos de niños de abuso infantil. También lo dicen varios hospitales en los Estados Unidos, donde están dando la llamada de alerta y diciendo: esta es la circunstancia que estamos viviendo. Y nosotros los profesionales, Mariale, lo sabíamos que iba a pasar. Los niños, el respiro en muchos casos era ir al colegio, era jugar con sus amiguitos. Ahora nada de eso tienen estos niños. Tampoco no existe en muchos casos la vigilancia, porque los empleados de la mayoría de las organizaciones gubernamentales están en sus casas también. Así que es un problema complicado y muy, muy triste. Para darte una idea, anualmente... son 6 millones de niños que sufren o que han llamado para reportar algún tipo de abuso. Increíble. Así que ahí tienes una idea de la repercusión, de lo importante que es esta noticia, de la atención que tenemos que prestar a todas estas familias. Doctor, y esto es un problema que se suma ya a estos miedos, a esta angustia, inclusive depresión que pueden vivir muchísimas personas o que pueden estar comenzando a experimentar precisamente por estar tanto tiempo encerrado en sus hogares. Y doctor, le pregunto, porque el presidente Donald Trump sugirió el día de hoy que se puede volver a trabajar y al mismo tiempo cuidar de los adultos mayores,
Pero ya sabemos además, usted lo ha dicho también, que no solamente son los adultos mayores los que están en riesgo de padecer el coronavirus, porque ha mutado en algunas oportunidades o se cree que ha podido mutar. ¿Esa es una opción, volver a trabajar? Absolutamente no, no. Y yo creo que nuestros televidentes que miran los programas de CNN en español, los programas políticos que hacemos aquí con Juan Carlos López, etcétera, ya saben cómo hablan los políticos, Mariale. Al político hay que escucharlo con un granito de sal, como se dice, hay que tratando de interpretar las palabras. Y apenas terminó el presidente hoy día en su conferencia de prensa de decir de que él quisiera que volvamos para las Pascuas, inmediatamente el doctor Anthony Fauci dijo, un ratito, vamos a ir viendo los datos día a día y tomaremos la decisión en el momento correcto, porque los datos son muy fuertes, Mariale. Hoy día el gobernador de Nueva York ha dicho de que necesitaría alrededor de 50,000 camas, de 150,000 camas para sus hospitalizados y solamente tiene 50,000, imagínate. Y el doctor Fauci está viendo cómo las cifras de infectados están aumentando en Nueva York y cómo en Estados Unidos en realidad estamos muy atrás. Entonces él dice, en las semanas que faltan para la semana de Pascua no vamos a estar listos para que la fuerza laboral vaya a entrar, así es que yo creo que el presidente ha hablado como político más que como científico, obviamente. Como para el final de Pascua, estamos hablando final de Semana Santa, imagino la cantidad de gente quizás tratando de volver a las iglesias, esa cantidad de gente en un mismo lugar cuando estamos todavía con la crisis del coronavirus. Exacto. Realmente que uno le llama esto la atención. Y doctora, yo le quiero preguntar a usted algo, porque ciertamente uno a veces se pregunta cómo funciona un poco la mente de un político, y en este caso Donald Trump, que tiene que tener muchos asesores, por supuesto, y yo entiendo que esa puede ser la aspiración de él. Él quisiera, quizás el sueño, que para Pascua ya esté trabajando y se reactive la economía estadounidense, pero ¿cómo hacerlo cuando hay esta crisis de salud pública? María, le lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, y yo creo que es hora de que todos nos demos cuenta de las